Quórum Online. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Carlos Martínez, analista político, y esta es la mesa de opinión de Quórum. Iniciamos este bloque. Hoy tenemos a un invitado especial, ya en nuestros panelistas de casa. El periodista Enrique Pastor Cruz Carranza, el analista político Víctor Amendola Vilés, y nuestra invitada especial, la diputada federal Paloma Sánchez Ramos. Bienvenidos a todos. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias. El día de hoy tenemos tres temas muy importantes para la vida nacional: la reforma electoral, Guacamaya Leaks y la suspensión de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Iniciemos con el primer tema, la reforma electoral. ¿Qué pretende esta reforma? Nos dicen quienes la proponen que la reforma busca, en esencia, abaratar el costo de la democracia para ahorrarse hasta 20,000 millones de pesos. La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, que sería el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados, y a nivel federal, el cual dependería del gobierno federal. Reducción del número de consejeros de 11 a 7, mismos que serían electos por voto ciudadano. Eliminación de tribunales electorales locales. También pretende la eliminación de plurinominales a 200 diputados federales y 32 senadores. Reducción de integrantes en congresos locales. Reducción al financiamiento público para partidos políticos. Excepciones a la propaganda gubernamental. Esto apuntaría a que el gobierno federal tenga el control de los órganos democráticos y estaríamos en un retroceso de 56 años en tiempos donde se caía el sistema para manipular. El bloque opositor del PAN y Movimiento Ciudadano proponen sumar a esa reforma la limitación de las mañaneras del presidente. Y también comentar que existe un fuerte rumor, una expectativa colectiva de la que se habla. ¿El PRI estaría a favor de la reforma electoral? Con estas acciones, ¿el gobierno federal tomaría plenamente el control de la democracia en México? De aprobarse la reforma electoral planteada, la oposición solo sería ornato en el proceso electoral de 2024. Y de no aprobarse, estaríamos ante el inicio del declive del liderazgo de AMLO. Diputada Paloma Sánchez, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué opinas de la reforma electoral? ¿Cómo se vive el proceso desde San Lázaro? Díganos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Qué gusto poderte saludar, Carlos, Enrique y Víctor. Me da mucho gusto poder compartir. Tengo un gran cariño y mucho aprecio por Campeche. Te lo digo, antes que nada, que quede claro, el PRI va a votar en contra de una reforma que daña a México, que busca desaparecer al INE y a los tribunales. Ya lo dijiste muy claro. Morena está desesperado por tener el control. Las únicas propuestas que ha llevado a la Cámara de Diputados solamente buscan captar el poder. Lo hemos dicho ya muchas veces, realmente estuviéramos haciendo un camino para la dictadura. Lo que antes eran sus banderas y decían que no estaban de acuerdo, pues resulta que ahora están haciendo lo mismo de hace 40 años o más, ¿no? Entonces, Morena no perdona, tiene un coraje y un resentimiento durísimo contra el INE, y ya lo hemos visto. Creo que los consejeros pues, se la han rifado y han sacado la cara por muchos, y ahora buscan de esta manera pues mantener el control ahora de la democracia. Nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a votar esta reforma. Ya les pusimos un alto en la reforma eléctrica, y ahora están buscando esto con el INE y nosotros no lo vamos a permitir. La democracia cuesta, la democracia, una campaña política, todo el mundo lo sabe, una campaña, electoral es complicadísima. Una campaña que viene en el 2024, la elección más grande de la historia de México. Y bueno, Morena, digamos que ahorita está tratando, ya se dio cuenta que se le acabó el sexenio y está tratando por cualquier lado
en mantener el control. Enrique, compártenos tu punto de vista. Bueno, pues muchas gracias por esta gran oportunidad de participar. Un saludo, diputada. Saludos, Carlos. Saludos a Víctor Amendola. Y bueno, realmente estamos ante algo que a mí me parece interesante, la postura que acaba de manifestar la diputada, en el sentido de que de entrada hay una negativa plena y total a esta reforma o a esta denominada reforma electoral. Hay un gran desconocimiento de la historia, de la evolución democrática del país, y esto también demuestra el desconocimiento y la perversidad en esta propuesta, que está completamente fuera de tiempo. En cualquier lugar del mundo, y sobre todo en nuestro país y en la democracia de México, ha quedado muy claro que las reformas electorales no se hacen a la segunda etapa del sexenio para la elección inmediata posterior, sino estas se realizan iniciándose las nuevas administraciones. Cuando se habla de la desaparición de diputados plurinominales, pues queda en evidencia que hay una profunda ignorancia de lo que generó la creación de esta figura ante una circunstancia en la que había que incorporar a los grupos minoritarios para que tuvieran un escenario legal para manifestar y expresar sus inquietudes y salir de la montaña y salir de la clandestinidad o de los actos ilícitos. Es totalmente fuera de tiempo, insisto, este tenor. Cuando se habla de economizar nuestra democracia, pues yo creo que choca demoledora y contundentemente con las revelaciones que se han tenido del tema del rey del cash. Tuvimos en el 2000 una denuncia impresionante cuando la Bastida Ochoa, candidato del PRI, fue evidenciado por los recursos ilícitos que llegaron del sindicato petrolero, pero en contraparte también apareció un financiamiento ilícito al margen de lo que marcaba la ley a través de la señora Robinson y de los mariscales y de todo ese tipo de personajes. Entonces, a mí no me cuadra esa campaña para destruir el INE cuando hasta hoy no conozco, a lo mejor no estoy bien informado, no estoy atento a tus informaciones, mi querido hermano, pero hasta hoy no tengo conocimiento que el INE haya generado un conflicto postelectoral en todas las elecciones. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser vencedor de este proceso, reconoció el trabajo del INE. Por lo tanto, me parece que cualquier intento de reforma sería revivir, efectivamente, como lo señalaste a la introducción del programa, sería revivir las caídas del sistema, y nada más falta que en este nuevo organismo pues se proponga a Manuel Bartlett para adecentar, digo, entre comillas, este proyecto. Muy bien, Enrique. Víctor, tu opinión. Muy buenas tardes, Enrique, Carlos, diputado, un saludo a la Ciudad de México y por supuesto hasta Sinaloa, estado natal de usted, y seguramente nos estarán viendo durante la noche o el día de mañana y toda la semana esta participación. Diputada, la reforma del 77, la ley López, la reforma del 89 constitucional con la ley reglamentaria del 90, las reformas del 93, del 94, del 96, la del 2007, todas tuvieron un común denominador: el PRI como eje articulador de estas reformas constitucionales en algún momento, secundarias con las leyes reglamentarias. Hoy es Morena, es otro partido, es otra fuerza política la que lleva la voz cantante de una propuesta de reforma constitucional en materia electoral. ¿Qué diferencia hay cuando el PRI, aún siendo opositor en los gobiernos del PAN, tenía un papel fundamental en una iniciativa o en una propuesta de reforma? ¿Y cuál es la diferencia ahora en este momento, donde quien asume la voz cantante es una fuerza política distinta y el PRI aparece como rezagado, y en la voz del secretario de Gobernación como un apéndice del gobierno federal? ¿Qué es la diferencia y cómo reivindica el PRI este papel histórico en materia electoral desde el 77, en los 90 y a principios de la década pasada? Bueno, primero la gran diferencia es que el PRI siempre construye.
y siempre platiqué con todos, y las reformas que se crearon fueron involucrando y beneficiando a las minorías. En este caso, pareciera que el partido que está en el poder, pues es el más preocupado por el tema electoral. De hecho, se hacían propuestas del otro lado, no de parte del gobierno. ¿Qué es la diferencia? Y es muy grande, que nosotros sabemos hacer política. Este gobierno lo único que hace es amenazar, chantajear, presionar a la oposición y querer hacer las cosas por las malas. Nosotros, te lo pongo un ejemplo, viene la discusión del presupuesto. El año pasado presentaron más de 1,000 iniciativas, reservas. No pudimos cambiarle ni una coma al presupuesto. Y el PRI siempre, aunque estaba en el poder, aunque tuviera la mayoría en el Congreso, daba juego a los demás partidos cuando se trataba de sumar y de construir por México. Ahorita, de hecho, mañana a las 9 de la mañana se reúnen las 3 comisiones, el de reforma electoral, gobernación y puntos constitucionales. Y las propuestas de muchos diputados hay más de 50 iniciativas en el tema electoral que queremos ser escuchadas y poder expresarlas y poder trabajarlas. No creo que todo es mejorable, eso es una realidad. Si a mí me preguntas, a mí, por ejemplo, se me hace un exceso el número de diputados que hay. Si me preguntas, creo que es un exceso, creo que a los ciudadanos no les gusta, creo que podríamos construir a lo mejor otra propuesta, no lo sé, hay muchas cosas que se pueden mejorar como en todo lo que pasa en el país, y el PRI siempre ha estado abierto a eso. La diferencia es que ellos lo único que hacen es querernos imponer y sobre amenazas hacer lo que ellos quieran, y en este caso hay de verdad algo muy importante. Están buscando quitar el INE para casi el secretario de Gobernación hacer las elecciones. Y que ahora los gobernadores tengan el poder para poder hacer las elecciones porque ya no va a haber institutos electorales locales. Entonces, esa clase de poder fue el PRI. Nosotros en su momento, pues éramos un partido muy poderoso que lo teníamos todo y nosotros mismos les dimos la jugada a las minorías y les dimos la jugada a la oposición para construir, primero porque eso era lo que necesitaba México, porque realmente queríamos crear una verdadera democracia, y ahora viene un partido que gracias al Instituto Nacional Electoral llegó al poder y resulta que ahora sí no le parece. Entonces, yo creo que hay una gran diferencia en donde en el PRI sabemos hacer política y construir por el bien de México. Diputada, entonces sí hay coincidencias que podrían llevar a una propuesta conjunta o definitivamente es no. Es definitivamente en estos momentos decimos que no. Incluso te platico, y muchos lo supieron, el PRI tenía una propuesta de iniciativa, una propuesta de reforma, que involucrábamos, por ejemplo, el voto electrónico, venía una vicepresidencia, venía incluso reducir el número de diputados, en donde los 300 diputados que quedaban no solamente sería como ellos quieren desaparecer a los plurinominales que representan las minorías, sino que realmente a lo mejor modificar el número de distritos. Bueno, eran muchas propuestas para presentarla, pero no la presentamos porque teníamos el miedo de confundir. Entonces, mejor preferimos decir, bueno, mejor vamos primero desechando esta reforma que de verdad lo único que quiere es destruir la democracia, y luego veremos si quiere Morena construir. Pero en estos momentos Morena no está en esa actitud. Lo que ellos quieren es solamente votemos a favor de algo que pues el mismo PRI construyó. Muy bien. No sé si pudiera yo hacer un comentario. Adelante, Enrique. Carlos, adelante. Diputada. Yo creo que evidentemente se debe de tener un pleno conocimiento de la historia del desarrollo democrático de nuestro país, y efectivamente, como señala Víctor, hay una serie de reformas y como señala usted también, el cauce para que estas fueran adquiriendo forma y fondo las propició el Partido Revolucionario Institucional. También es muy importante recordar que así como en su momento se cuestionó la llamada dictadura perfecta, los desfases que se dieron en el Partido Revolucionario Institucional
durante el gobierno de Miguel de la Madrid y durante el liderazgo en el PRI de el señor Jorge de la Vega Domínguez, es hoy este Frankenstein que se llama Morena, un Frankenstein de quienes fueron grandes beneficiarios de esa imposición que fue gangrenando la visión democrática del PRI y que hoy nuevamente en el poder simplemente y sencillamente están queriendo reeditar. Eso es lo que hay que saber comunicar a la sociedad y no decirles, es que, perdón por la expresión, es que los del PRI robaron. No, los que robaron en el PRI son los que están ahorita en Morena y hay que señalarlos con nombres y apellidos. Sí, puedo decir algo, Enrique, yo soy una priista joven, creo que somos una generación de priistas que queremos hacer las cosas mejor. Entiendo los errores del pasado, pero no son errores que yo estoy dispuesta a cargar, a todo lo contrario. Insisto, si mañana nos dijeran, oye, hay que mejorar la democracia con cosas que no sea querer crear una dictadura en este país, pues va a haber muchas coincidencias en muchos políticos que queremos hacer mejor las cosas, pero no porque hay una referencia muy clara, o sea, en Morena. Morena siempre habla del pasado, pero no está construyendo nada en el presente, ni mucho menos para el futuro. Y aquí en México, yo como una política joven, lo que quiero es crear para las nuevas generaciones y que en estos momentos hay muchas cosas que podemos mejorar, pero que Morena pareciera que nos está regresando a estos tiempos. Muy bien, sí, sin lugar a dudas el tema lo tendríamos que centrar, creo que desde el punto inicial. El gancho de querer abaratar una elección, al final de cuentas, lo que busca es apoderarse del control de las elecciones federales y estatales para manejarlas como en antaño. El país ha ido caminando, ha ido evolucionando en el aspecto democrático con las mejoras que se han hecho al Instituto Nacional Electoral, su evolución y los institutos, los OPLES. ¿Sí? Eso ha dado certeza. Vaya, hasta la misma gobernadora de Campeche, Laida Sansores, es producto de esa democracia, de ese sistema que hasta hace un año pues seguía prevaleciendo en este país. Pero vamos a ver si Morena tiene la capacidad de exactamente eso, de hacer política y una política que responda realmente a los tiempos políticos que está viviendo este país y que requieren, creo que más que nunca, de que se llegue a acuerdos para que cada día tengamos procesos electorales más claros, con más participación, que brinden garantías al ciudadano de que se va a respetar su voto. Pero bueno, vámonos al segundo tema. ¿Ibas a comentar algo? Puedo agregar nada más una cosa. Creo que aparte en sumar en los tiempos hay un factor muy importante y que lo vivimos en carne propia en Sinaloa, las narcoelecciones. El INE trabajó muchísimo para poder lograr y mantener la democracia en el 21, pero te lo pongo muy en el caso exacto de Sinaloa. Tuvimos secuestrado más de 200 priistas de nuestras estructuras, el secretario de organización, las casillas con gente armada, la gente no salió a votar. Entonces, si hablamos de ahora, no sé, en el pasado y cómo hacían las cosas, pues digamos que Morena está metiendo otros factores a la ecuación. Las narcoelección, o en el caso de cómo ahora, con los programas sociales, están manejando las campañas y están manejando las votaciones. Muy bien, Víctor, ibas a comentar algo. Yo creo que eso es muy importante, Carlos, Enrique, diputada, y qué bueno que usted lo señala. Porque no solamente es el decir de usted que pudiera ser, digamos, subjetivo porque es priista, no. Aquí ya hay autoridades constitucionales, tribunales en materia electoral, que han emitido sentencias donde reconocen y aceptan la intromisión ilegal del crimen organizado, en el caso de Michoacán y en el caso de Tamaulipas también. Y en el caso de Sinaloa quedó muy acreditada lo que la diputada señala. La violencia física perpetrada no solamente contra priistas, sino contra integrantes de la coalición va por Sinaloa. Es un tema muy peligroso, muy delicado, en un momento donde el país hoy está sangrando brutalmente. No hay mayor derramamiento de sangre en México desde la Revolución Mexicana por el crimen organizado. Y el crimen organizado ha rebasado límites y fronteras que usualmente no lo hacía
con anterioridad. Eso también hay que señalarlo con mucha claridad y qué bueno que se señale. Bien, ya lo había comentado Enrique, esto del dinero ilícito. Ciertamente, ese creo que es uno de los temas en los que los partidos tendrían que profundizar para buscar candados, mecanismos que blinden los procesos electorales. Creo que ese sí es un tema en los que habría que trabajar muy a fondo. Pero bueno, hay otro tema también muy interesante que creo que tenemos que platicar, que debatir aquí, que es el de Guacamaya Leaks. Ustedes bien saben que ha sido un tema minimizado por el presidente. Él dice que ya no es guacamaya, que ahora es sopilote, que no le pregunten más para no manchar el ejercicio de comunicación de las mañaneras. Da risa, en serio, porque cuando le conviene, entonces sí que no le pregunten. La realidad es que un grupo de hackers extrajo del vulnerable servidor de 1000 gigabytes de información importante de la Sedena y que cada día hay más datos descifrados y evidenciados que ponen en jaque al presidente. Por más que busquen minimizar este tema, nos estamos enterando de datos como que la salud del mismo presidente, como operan los carteles, la intervención de los militares en las elecciones del 2021 y 2022, nombres de cabecillas de los principales cárteles y un extenso etcétera de temas delicados. El día de ayer salió en la primera plana del periódico El Universal el encabezado: México, un país poblado de cárteles. En 72% del territorio hay presencia de algún cártel o célula criminal. Más de 80 grandes organizaciones y 16 bandas delictivas fueron reportadas entre 2017 y 2022 por la Sedena. ¿Hasta dónde se pretende llegar con Guacamaya Leaks? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Afecta esto la popularidad y aceptación de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el punto de vista, diputada Paloma? Pues mira, yo creo que más de estar yo pensando en la popularidad o algo del presidente López Obrador, realmente a mí me preocupan mucho las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es la institución más respetada por todo el país y pareciera que los últimos 4 años lo único que han hecho es desprestigiarlos, faltarles al respeto. Vemos cómo circulan videos de que ahora los criminales se burlan y maltratan a los militares, cuando yo les tengo gran reconocimiento y agradecimiento de una manera personal incluso. Yo tuve un hermano secuestrado en Sinaloa y si me preguntan, con los únicos que quería hablar mi papá eran con los marinos y eran con el ejército. Entonces, es una tristeza lo que están construyendo en base a ellos. Imagínate, en estos momentos, pues nada más han salido noticias, digamos que los medios de comunicación se han puesto a examinar esta información, que pues, son miles de información, ¿no? Imagínate, no solo ellos ya tienen acceso, sino también los criminales. Qué peligroso que el narcotráfico tenga acceso a toda esa información. Si ya tenían a alguien ubicado, pues ahora ya todo el mundo lo sabe. La seguridad nacional de un país quedó expuesto. Y solamente porque Morena se la pasa hablando de austeridad, que no existe la austeridad, porque estos, por más que dicen que son mejores, salieron peores que todos los que hemos tenido. Y resulta que no pueden, no tenían los antivirus, no tenían la protección para que pudiera la Sedena mantenerse, estar resguardada. Entonces, es una verdadera vergüenza que estemos exponiendo la seguridad de esa forma, si de por sí no dan resultados, si de por sí diario asesinan a 11 mujeres, desaparecen 46 personas al día y cada hora muere 4 personas son asesinadas. Ahora imagínate, los únicos que tenían un respeto los ciudadanos por ellos, pues resulta que los están exponiendo y Morena, lejos de, en otros países, lo primero que hubieran hecho es hablarle al secretario de Defensa y poder preguntarle qué pasó y resulta que en este país lo único que se ha pasado es en la mañanera y el señor pone chicoche. Enrique, tu opinión. Bueno, efectivamente, digo, tenemos que rememorar la importancia de la información confidencial. No olvidemos que en el país más poderoso del mundo, una investigación periodística del Watergate originó la caída del presidente Richard Nixon.
Esto nos tiene que demostrar hasta dónde es importante esto que hoy se ha revelado y que por más que se quiere minimizar de transformarlo de un guacamaya a un sopilote, no muestra más que una frivolidad y un grado verdaderamente sorprendente de irresponsabilidad que en el Ejecutivo, que tanto se preocupa de cuidar la investidura para no ir al Senado a ser cuestionado en las mañaneras, se utilice para denostar y cuestionar. Yo pensé que después de aquel pasaje tan vergonzoso y de agravio para el ejército, cuando hicieron a un pandillero, delincuente, criminal, como el Negro Durazo, general de división por capricho del presidente, ya no se podría presentar un agravio más a el sector militar, que es México, son mexicanos, ahí sí coincido, son mexicanos uniformados. Hay un punto, porque en los pequeños detalles está la cola del diablo, hay un punto muy importante. No olvidemos que precisamente en el sexenio anterior y nuestra gobernadora, Laida Elena Sansores, fue una de las más feroces críticas del ejército, e incluso cuando da a conocer aquella carta dirigida al presidente de la República, entre su texto que se ha publicado, dice: el ejército beberá la sangre de los mexicanos si se les abre todas las áreas de responsabilidad. No hay que olvidar que en ese grado de perversidad inédito, porque no se puede llamar de otra manera, se llegó a contratar como asesor político del Senado de la República del partido Morena a un gran defensor de los derechos humanos del ejército, al general José Francisco Gallardo Rodríguez, ese hombre que estuvo asesorando y que en su defensa por salvaguardar los intereses y los derechos humanos del ejército, no denostar al ejército, porque yo platiqué y fui amigo de él muchos años, y esto fue totalmente manipulado en un grado a tal que hoy, cuando yo veo sus mesas de seguridad de la gobernadora de Campeche, donde casi besa y les baila al ejército y a la marina, digo, hay grados de hipocresía y de mezquindad, pero a donde se ha llegado hoy realmente no tiene límite. El ejército merece todo el respeto. El ejército es la instancia que salvaguarda la integridad del país, y hoy efectivamente ya no tenemos límites estatales como lo estableció nuestra Constitución. Hoy hay nuevas fronteras. Las fronteras no las pusieron los gobiernos de los estados ni el Pacto Federal. Hoy las fronteras las hace esa delincuencia organizada a la que se le quiere combatir con besos, abrazos y no balazos. Y para balazos, los que estamos viviendo en Campeche, mi querido maestro. Víctor. Diputada, tiene usted ahí la palabra revolucionarios. El PRI es producto de un gran acuerdo de generales. La presidencia de Álvaro Obregón, la presidencia de Plutarco Elías Calles, del general Plutarco Elías Calles, la reelección de Álvaro Obregón, la muerte del general Obregón, el maximato del general de Plutarco Elías Calles, la presidencia del general Lázaro Cárdenas, la presidencia del general Manuel Evaldo Camacho, hasta que en el 46 se instaura este periodo civilista con Miguel Alemán, que es el primer presidente de origen civilista. Y de ahí viene el PNR, luego el Partido de la Revolución Mexicana, luego antes PNR, y con Alemán finalmente el PRI. El PRI es un producto de acuerdos políticos de generales. Hoy les toca a ustedes esta tarea complicada y difícil por demás, de defender a una institución que es la que tiene mayor credibilidad a nivel nacional. Yo sostengo que el ejército mexicano, que los militares mexicanos guardan mucha distancia de los ejércitos militares de Chile, con Pinochet, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de todo. Si nos damos una vuelta por el vecindario, por toda Latinoamérica, nos vamos a encontrar que los ejércitos nacionales fueron en algún momento parte de golpes de Estado, de asesinatos, de violencia contra el poder civil. México ha sido la gran excepción en toda Latinoamérica.
Sin embargo, hoy el ejército está expuesto públicamente con el tema de estos hackeos cibernéticos de una organización que no sabemos ni siquiera si es mexicana, y todo indica que es extranjera. ¿Cuál es el papel del PRI en este momento de esta agresión a una institución tan fuerte como es el Ejército Nacional, pero que hoy está en el ojo del huracán? Básicamente vilipendiado, golpeado, estigmatizado por un gran sector de la sociedad mexicana, perdiendo de vista que este ejército también ha sido un factor de cohesión y de estabilidad nacional, salvo las excepciones del 68 y 71, pero donde hubieron mandos civiles también de por medio. ¿Cuál es el papel del PRI en este momento con el ejército mexicano? Pues mira, voy a decirlo también en una frase. Para nosotros, el ejército en el PRI es como para el PAN la iglesia. Ustedes saben que nosotros le tenemos gran respeto a los militares y como dijo toda la historia acá mi querido Víctor, el ejército, bueno, pues fue una, digamos que la base fundamental, ¿no? de nuestro partido y el cual siempre van a tener nuestro respeto. Nosotros lo que hemos hecho es alzado la voz por los militares. Creo que somos el partido que más los ha defendido, que más, incluso, ¿se acuerdan con la detención de Cienfuegos? Bueno, pues nosotros fuimos el partido que presentamos una iniciativa donde teníamos que apoyar. Exacto, claro, Pablo es un diputado campechano, presenta esta iniciativa en representación de todo el partido y bueno, pues Cienfuegos regresó y no era cierto todo de lo que estaban acusando. Morena pareciera que toda la vida busca culpables y ahora está queriendo jugar con culpar al ejército cuando a mí se me hace algo tan peligroso. Imagínate dejar ahora sí a los mexicanos sin nada en qué confiar, sin nada en qué creer, porque pues ahorita es la institución que realmente todos estamos volteando, ¿no? Insisto, si hay un grupo de personas que no están de acuerdo, lo cual son abiertamente libres de opinar todo eso, la sociedad civil y la sociedad que quiera decirlo, lo cual se respeta. Pero yo estoy segura que siguen mucho más los mexicanos que creemos en el ejército y que sabemos que son los únicos que han dado la cara frente al narco, por ejemplo. Hay problemas todavía más complicados en donde el narcotráfico, aparte de vender drogas, pues ¿te acuerdan cuando pasaron estos tiempos que nos extorsionaban a todos los negocios? No podías tener nada porque pasaban y el ejército era el único que podía poner el alto y fueron los que dieron la cara por México. Fuimos hace muy poco juzgadísimos porque nosotros hicimos una propuesta donde queríamos ampliar en 14, 13 meses se acababan las Fuerzas Armadas en las calles. Yo estoy a favor de una policía civil, pero resulta que en los últimos 4 años Morena no la construyó y Morena no le está destinando recursos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? El ejército. Y nosotros pensando en las elecciones del 24, pues propusimos esta iniciativa y en donde querían confundir a la sociedad cuando realmente nosotros lo que hicimos fue escuchar a los ciudadanos, porque aunque existan muchas voces en contra del ejército, somos más los que seguimos confiando en ellos. Pero, a ver, diputada, el presidente se ha encargado desde que inició de poner en el lodo el nombre del ejército. Primero les dijo que no se enfrentaran a la delincuencia organizada, que aguantaran cualquier cosa. Y ahora con esto de Guacamaya Leaks, lo único que se le ocurre al presidente, como bien comentaron aquí los compañeros, pues es sacar una canción de Chicoche o decir, no, pues no, es una guacamaya, es lo que usted quiera. Pero no siguen lodando ese nombre, tal vez para que ya los ciudadanos, los mexicanos, no le tengan ese respeto al ejército. Yo insisto que lo que busca es unos nuevos culpables. A 4 años se les acabaron los del pasado y ahora se buscan uno nuevo en el tema de seguridad. Le ha dado todas las responsabilidades el ejército. Y lo más importante en el ejército, y ustedes lo conocen, es su honor. Imagínate cómo se sienten dentro del ejército las tropas, es más, los familiares
no sé, una madre que su hijo que está en el colegio militar y que va a salir a enfrentarse con el narcotráfico, que, no sé, yo tengo un hermano que quería que mi sobrino entrara al ejército y se lo dije así, es un hijo que le vas a regresar, que le vas a regalar a México. Entonces, es una burla hasta para los familiares que ahora salgan a defender a los delincuentes y a las Fuerzas Armadas las dejen solas y las permitan que les hagan esto como si fuera pues una burla al momento en que nuestra institución más respetable pues ahora está expuesta al mundo. Gracias a estos hackers o lo que se diga, o sea, y que realmente él como presidente y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas tendría que estarlos defendiendo y darles su lugar. Todo lo contrario, pareciera que siguiera una burla. Insisto, él quiere salir siempre como si lo hiciera todo perfecto, cuando realmente era una responsabilidad del gobierno de Morena darle seguridad. Ellos mismos estaban abandonándonos a los crímenes organizados. Muy bien. Enrique, Sí, ¿quería comentar? Adelante. sí, efectivamente, sin que yo sea el arqueólogo del partido, hay que rescatar que dentro del PRI, efectivamente, el ejército, después de los gobiernos ciudadanos, se incorporan como militantes en la Fundación Leandro Valle. Es decir, el único partido donde hubo participación ya directa del ejército es este núcleo que demuestra que si hoy el PRI como partido está haciendo una defensa del ejército es porque fue parte de un sector que se integró en esa visión democrática plural de apertura. Ok, hasta ahí como una aportación, insisto, sin sentirme arqueólogo ante las nuevas y pujantes juventudes políticas. Lo que sí también es muy importante señalar en este sentido es que efectivamente también tenemos que recordar que en la Carta de la Constitución que establece Venustiano Carranza, en precisamente la promulgación de nuestra Constitución, queda muy clara y muy específicamente marcada qué es y hasta dónde son los ámbitos que corresponde al ejército. Cuando un presidente de la República hace uso inadecuado, soborna, corrompe, induce a la violación constitucional con tal de mantener el poder, estamos en un caso de alta traición a la patria, porque toda violación a la Constitución en eso simple y sencillamente consiste. Por eso es muy importante saber ir ubicando, porque como decía Víctor Amendola también, no hay que olvidar que fue un militar cuando toda América Latina estaba dominado por golpes de Estado y en un conflicto como el 68, García Barragán, ante la tentación, demostró su grandeza como militar y como general al manifestar su lealtad, no complicidad, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Insisto, no quiero ser el arqueólogo, pero sí es importante para saber qué pasa en el presente y los riesgos del futuro, tenemos que conocer nuestro pasado. Muy bien. Vamos a nuestro último tema. Es sobre la jueza que frenó de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Como ya saben, una jueza federal concedió la suspensión definitiva del decreto por el que se transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena y ordenó que el Cuerpo Civil permanezca bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El decreto que fue frenado de forma indefinida fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena lograron que fuera aprobado por el Congreso. Un tema, ustedes lo saben, minimizado por el presidente. Dice que ya no es guacamaya. Bueno, el tema tiene que ver con esto también, ¿no? Y vaya, a ver, Paloma, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero, dejar muy claro, acuérdense que primero quería una reforma toda de seguridad y resulta que como vio que no iban a tener los votos, pues hacen cambios en la Constitución y meten como leyes secundarias y juegan con este planteamiento. Nosotros siempre estuvimos en contra. Insisto, nosotros no estamos a favor de la militarización del país, el PRI está en contra, fuimos en Va por México todos juntos y votamos en contra de esto que sabíamos que le hacía daño a México.
Me da mucho gusto, de verdad, que casi pues se lo regresen, ¿no? Esperemos que así se mantengan y no existan por presiones, que si te lo digo yo, cómo se vienen luego las presiones, que cuando no estás a favor de lo que ellos quieren. Pero me da gusto que realmente exista gente que todavía pongamos un alto al trabajo que está haciendo, a lo mal que lo está haciendo Morena. Insisto, con todo esto que pasó, nosotros votamos en contra de la militarización y después fue que propusimos solamente una ampliación, que es muy distinto, para que no se fueran en 14 meses, para que se quedaran 4 años más y construyeran la policía civil. Ojo, nosotros tuvimos una reunión con gente experta en temas de seguridad. Para que crean una policía civil, realmente nos llevaría 20 años o más. Que ahí sí hay que hacernos responsable, que fue también una responsabilidad tanto en gobiernos del PAN como del PRI hasta llegar a este momento y no haberlo construido. Esa es una responsabilidad de todos, pero los que están en el gobierno ahora son ellos. Entonces, festejo esto que hoy nos dijeron, de esta jueza que la verdad, pues muy valiente, insisto, y esperemos que así siga y que respeten la Constitución, porque ya vimos que a Morena lo que menos hace es respetar la Constitución, violarla, amenazar y realmente nada más querer controlar. O sea, una vez más, es un partido que lo único que quiere este gobierno es controlar y mantener el control de todos, y pues estaban tratando de hacerlo ahora sí que a la mala, pero bueno, me da gusto que alguien ponga un alto. Enrique. Bueno, pues yo, independientemente del calificativo de valiente, yo creo que es una jueza ética que lo único que hizo fue demostrarle que no están ante un escenario para hacer una nueva película de la ley de Herodes, donde el Varguitas haga de la Constitución lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. Tenemos, y hay que recordarle al señor presidente, con el respeto que se merece la investidura que él porta, que cuando se jura ante el país al cargo de 6 años, se jura respetar la Constitución, las leyes que de ella emanan, y que este país tiene 3 poderes: el legislativo, al cual él ha verdaderamente tratado de llevar a la mansedumbre total, porque no es la cantidad que pueda tener, es la calidad de los legisladores que en un momento determinado sepan distinguir un proyecto al respeto a los derechos y a lo que representa la sociedad en su conjunto. Yo veo en esta decisión de la jueza una clara demostración al presidente de la República y a quienes intenten violentar nuestro Estado de Derecho, de que hay gente que con la ley en la mano y la valentía que esto significa, están dispuestos a decirle no. Yo no aspiro ver que escriban un premio Nobel, un libro que seguramente estaría en manos de Pigmenio Ibarra, como fue en su momento Miguel Ángel Asturias, que escribió al señor presidente, donde se le preguntaba, ¿qué horas son las que usted quiera, señor presidente? Ya basta, este es un país de gente pensante, inteligente, plural, porque además se apostó a la democracia, no hubo conflictos postelectorales, se le entregó la fuerza política que requería para manejar un país como supuestamente lo había propuesto en su 4ª transformación. Hoy estamos ante una profunda degradación cuando vemos que incluso sus más cercanas aliadas, como Laida Sansores, lo manda a freír espárragos con las instrucciones de no atacar al líder de un sector tan importante como es el senador Ricardo Monreal. A ese nivel estamos en degradación. Víctor Amendola. Diputada, pero era de esperar, ya se tenía en la lectura política y en la lectura jurídica que el Poder Judicial iba a detener este traslado de los mandos, porque es un tema violatorio de la Constitución. Era un asunto de tiempo, y creo que desde la misma Presidencia de la República tenían conocimiento. Pero, ¿qué sigue? Porque vivimos en un país que vive en la angustia. Campeche, que tradicionalmente era una entidad federativa que se presumía su tranquilidad y su paz social,
hoy ya está sintiendo agravios violentos en su vida cotidiana. Pero este es un tema generalizado en el resto del país. La violencia, la muerte, los secuestros, las fosas clandestinas, los encajuelados, las madres, las hijas, las hermanas que no llegan a casa. Pero esto jurídicamente tiene un proceso en el que la sociedad está en la angustia. ¿Qué sigue a partir de esta detención jurídica, de los traslados de los mandos militares a civiles o de civiles a militares? ¿Qué sigue? Al ciudadano de la calle, al ciudadano que vive la angustia de que su hija está en la calle, de que su esposo no aparece, de que le han matado a un familiar, ¿qué sigue en la vida de los mexicanos? Este stand-by jurídico de quién define los mandos militares en el país. ¿Qué es lo que sigue ahora? Primero quiero decirles que, bueno, yo vengo de un estado como Sinaloa y digamos que esa violencia era parte, digamos, como del día a día, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad, y digo, he viajado muchísimo a Campeche y de verdad es que es una verdadera tristeza donde ha llegado el estado. Casi la mitad de los campechanos se sienten inseguros cuando la verdad es que ibas a Campeche y era una ciudad tranquila, en paz, podías salir, como mujer sentías tranquilidad. Aumentaron los robos, en Ciudad del Carmen lo que está pasando con las mujeres. Realmente creo que es una tristeza cómo puede llegar un gobierno y en un año destruir la calidad de vida que tenía Campeche. Y que lejos de gobernar, lo único que se la pasa es haciendo un show y ahora hasta irse contra ellos mismos. Entonces, ¿qué viene? Yo te puedo hablar, Víctor, de nuestra posición como legisladores. Claro que quisiéramos hacer más, claro que estamos desesperados, claro que es una tristeza lo que pasa todos los días en México. Es una verdadera impotencia ver lo que pasa y pareciera que ellos, los de Morena, te lo cuentan hasta burlándose como de vean, nosotros siempre aquí seguimos y no pasa nada, cuando si vas a las calles te das cuenta de la verdadera situación y lo que estamos viviendo. Desde el lado legislativo, una de las propuestas fue incluso esta del PRI, que dejemos todavía, mientras se crea una verdadera policía civil, pues al ejército en las calles, que son los únicos que nos pueden ahorita, pues, dar un poco de más tranquilidad al que sigan en las calles. Que falta mucho, falta muchísimo. Que son terribles los números, son terribles los números. Y sobre todo, yo creo mucho en la prevención y todo eso. Te encuentras a un gobierno que cada vez existe menos recursos para todo eso. Antes se destinaba a las policías municipales y estatales y ahora no existen los recursos, cada vez están más afectadas las bolsas, no hay tema para prevención, para el tema de desaparecidos, por ejemplo, aumentó el recurso, pero no les está llegando a los estados y tú vas con los organismos y las organizaciones y realmente no encuentran el apoyo de ningún modo. Todavía tanta gente sin castigo, todavía hay muchas partes también, por ejemplo, las fiscalías a veces casi van de la mano con el culpable y pues realmente no hay soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir como legisladora? Lo que toca es alzar la voz. Yo digo siempre una frase en el tema, por ejemplo, de las mujeres, no hay que alzar la voz, hay que gritar por todo lo que nos está pasando y por todo lo que está pasando en México. Creo que es como mi posición, creo que en el PRI seguiremos proponiendo iniciativas, también no teniendo la mayoría simple es complicado, pero ahí estaremos dando la lucha todos los días y de verdad creo que las cosas se pueden mejorar y en el caso de Campeche estoy segura que ya están extrañando al PRI. Muy bien, y preguntarle sobre la reforma. Si me permite, diputado. Adelante, Enrique. Adelante. Sí, con todo respeto, diputada, yo tengo otros datos. Casi el 50%, dice usted, de los campechanos tienen la percepción de inseguridad, delincuencia, impunidad, robo, ejecuciones. Creo que no, creo que es más del 70%. A lo mejor la contabilidad que usted tiene
es del 50% de los ex defraudadores de la entonces delegación, hoy alcaldía Álvaro Obregón, que están llegando a hacer lo mismo que hicieron en la Ciudad de México, y que la alcaldesa Lía Limón acusa a Claudia Sheinbaum de estar encubriendo los fraudes en todos los sentidos por parte de que cometió Laida Sansores, y que está haciendo con toda la total y completa impunidad. Lo que a mí me alarma es que hoy, incluso al violar la ley, al violar la Constitución, al agredir al propio gobierno federal, Laida Sansores San Román, gobernadora del estado de Campeche, presuma contar con el consentimiento y con el apapacho, así lo señalo, del señor presidente de la República. Y hoy vemos efectivamente, como usted señala, no solo se están yendo a agredir a la investidura del ejército, sino que incluso ya ha quedado demostrado que cuando la ambición desborda, pues los brutos se adelantan mucho antes del 24. Y hoy esa desacato a la evidente orden del presidente de seguir y de detener esas confrontaciones dentro de su propio partido demuestran que no hay rumbo, no hay piloto. El partido, su partido está perdido y el país está completamente fuera de control. ¿Ibas a comentar algo, Víctor? ¿Algo más sobre este tema? Diputada, empieza a permear en Campeche la idea de que la señora gobernadora no está bien mentalmente. Dicho esto con todo respeto y también con toda la responsabilidad de quien lo dice un servidor. Hay muchos indicios de que la señora no está actuando con cierta lógica. No se entiende que agreda a un senador de la República que coordina a los diputados de su propio partido. No se entiende que agreda a un diputado federal electo en Campeche de su propio partido. No se entiende que violente la ley usando audios y grabaciones distorsionadas, apócrifas o fakes, obtenidas muy probablemente del espionaje de Estado. No se entiende cómo un día después de que violentan y matan a una persona de forma inédita en la vida del Estado, más de 30 impactos de bala en un vehículo, la señora salga a hacer una declaración absurda y ridícula que no guarda, digamos, correspondencia a la angustia que viven los campechanos. ¿Qué piensa el Congreso de la Unión, o por lo menos el grupo parlamentario del PRI, que lo preside, cuyo presidente es un campechano? ¿Qué piensan, o no hay una preocupación del grupo parlamentario si quien conduce los destinos del Estado pueda no estar bien mentalmente y nos pueda llevar a una catástrofe mayor de la que hoy estamos viviendo en la entidad? Pues mira, Víctor, primero que nada, yo no voy a hablar mal de una mujer como ella lo hizo de mí y de mis compañeras diputadas. Entonces, sí he escuchado los rumores en el tema de sus capacidades, pero realmente no va a ser una respuesta de mi parte porque yo sé lo irresponsable que uno puede llegar. Yo lo viví en carne propia, lo irresponsable que puedes llegar a ser con muchas de las declaraciones. Yo tuve un ataque hacia mi persona en donde he recibido hasta amenazas de muerte y de violación, y yo no voy a caer en el mismo juego de ella. Es una gobernadora y como mujer tiene mi respeto. Que hay preocupaciones, claro que hay preocupaciones, como por todo México. Insisto, es una tristeza lo que pues se vive ahora en Campeche después de ser el estado más seguro de la República. Pero voy a terminar esta intervención diciendo, yo sé que extrañan al PRI. Nada más para preguntarte, diputada, a ver, y el tema del espionaje, porque no solamente pues, ha escuchado a sus adversarios políticos, exactamente, no es un tema de género, ha escuchado a periodistas, a comunicadores, y ahora se fue contra un senador de su mismo partido, es más, contra un diputado federal de su mismo partido. Ahí ustedes no tendrían que intervenir y ver qué está pasando, porque si bien es cierto que la ley le da facultades para que pueda contratar software
para utilizarlos y escuchar a delincuentes que no hemos visto que lo hayan hecho en una sola ocasión. Sí vemos que hay audios, que hay pláticas de teléfonos, de comunicaciones, de telefonía, que obviamente son por medio de espionaje. Eso sí es delicado, ¿no? Sí, bueno, el punto aquí es que es importante los afectados ir a hacer las denuncias. Nosotros hemos alzado la voz y se han presentado las denuncias correspondientes a cada persona que ha sido afectada. Incluso, acuérdense que en la auditoría, en la comisión de la auditoría, pues existe una denuncia con ahora el excomisionado de seguridad y ahora secretario de seguridad en el Estado, en Fiscal. donde se dice que, el fiscal, perdón, donde se dice que se robaron pues aparato o software, no sé qué sea, para el tema del espionaje. Entonces, es un tema que creo que se han presentado las denuncias y que se lo dejaría a la ley, que han sido muchos los querer detenernos por muchas partes, eso también es otra realidad, pero bueno, o sea, yo sí creo en la ley, creo todavía en la justicia y pues, insisto, creo que no nos hemos cansado de alzar la voz por Campeche ni por México. Muy bien. Ya para finalizar, sobre la reforma militar que fue votada por la bancada priista, diputada, ¿va a ser una medida contundente contra la delincuencia e inseguridad? ¿Confía usted en que así va a ser? Yo confío en los militares, pero pues digamos que esa no es la única solución. O sea, deberíamos de tener un tiempo las Fuerzas Armadas y realmente dedicarnos a construir la policía civil y darle recursos a las policías estatales y municipales. El problema es que no están destinando los recursos. Entonces, digamos que de lo que tenemos, pues lo poco, pero de que falta mucho, falta mucho. Y de que es la única solución, claro que no. Es una parte de la solución o una parte de lo que podemos estar trabajando, pero no significa que es la solución para toda la inseguridad que está pasando. Muy bien. ¿Algún comentario final ya para terminar? Pues, si me permites, Carlos. Adelante. Claro. Sí, nada más precisar, diputada, con todo respeto, la ley no puede frenarse por género. Quien violenta la ley tiene que afrontar las consecuencias de sus actos, porque entonces estaríamos viciando la ley en decir, es que como es mujer, no lo vamos, no voy a señalar irregularidades. Quien violenta el Estado de Derecho tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. Tenemos en el país, no sé si se extraña al PRI, al menos no se extraña al PRI, aquel PRI que salió durante el gobierno de Miguel de la Madrid y se fue para conformar otras estructuras y ahí se fue transmutando hasta llegar a Morena. Lo que el país reclama y extraña es un partido y un gobierno que emane de la democracia, del respeto al voto, pero también de la total y plena aplicación del Estado de Derecho. Eso es lo que extrañamos para poder volver a presumir en Campeche esa gran competencia que teníamos con Yucatán de ser los dos estados más seguros del país. Hoy lo único seguro en Campeche es que si sales, como pasaba en Sinaloa, quién sabe si regreses. Pues mi hermano... Nada más, perdón, para aclarar, yo no estoy diciendo que por sea cuestión de género no hay que denunciar, yo lo que estoy diciendo es que yo no voy a hablar de las capacidades mentales de otra mujer. Creo que esa es una crítica que no la tenemos comprobada, entonces no critico yo a otra mujer mientras todo sea por dichos o hablan, como fue en el caso donde yo fui atacada. Entonces, yo lo único que digo es que realmente creo en la justicia. Todos los que hemos sido afectados, o la mayoría, o no estoy hablando por todos los casos, estoy hablando del mío, hay denuncias, y hay denuncias de autoridades que realmente saben lo que está pasando en un tema de espionaje, de filtraciones que son falsas. Entonces, dejémoslo todo a la justicia, porque sí creo en el Estado de Derecho, aunque sea Morena el que ha intervenido y no respeta. Víctor, ¿algo para terminar? No, yo le iba a decir a Cruz Carranza que después de la declaración de Renato de que matan en Campeche porque en Campeche pues, forma parte de México y en México matan a cada rato, pues yo creo que hay que promover la independencia con Yucatán y Quintana Roo, porque
bajo esa premisa de que le tocó en Campeche. Entonces, pues yo solamente felicitar a la diputada, le seguimos muy puntualmente. Yo me asumo en este momento ahora como ciudadano. Yo le pediría, hoy sí, a usted como diputada federal, que si se construye una reforma constitucional en materia electoral, que se construya con el conjunto de las fuerzas políticas del país. Hacer una reforma electoral solamente con el partido en el poder y una parte de la oposición va de manera inevitable a deslegitimar todo el proceso constitucional que comienza en septiembre del próximo año. Y ojalá, y en el otro tema, ojalá que esta declaración del secretario de Gobernación de un militar como candidato a la presidencia haya sido una mera ocurrencia para desviar la atención y no regresar al país a una etapa largamente superada del siglo pasado y que sigamos teniendo gobiernos de origen netamente civilista. Ahí usted como diputada y como una voz influyente en su grupo parlamentario seguramente va a incidir para que estas cosas no ocurran. Una reforma hecha desde el poder para avasallar a la oposición y un regreso de una clase militar que ciertamente tiene una buena percepción y una buena aceptación ciudadana, pero que hoy México sobresale por el resto de América Latina con gobiernos civilistas apuntalados por una responsabilidad institucional del ejército mexicano. Mi Víctor, me quedo con el compromiso y obviamente confía en que, así como muchos ciudadanos y como tú, que están preocupados por la democracia de nuestro país, me voy con el compromiso de que voy a luchar porque eso no pase. Y yo estoy de acuerdo, en el PRI siempre estamos abiertos al diálogo mientras se trate de construir juntos para algo mejor para México. Pero lo que ellos están proponiendo no es eso. Así que ahí vamos a estar yo como legisladora y también la bancada del PRI dándole la cara a ti y a muchos mexicanos por defender al INE y por demostrar, por cuidar nuestra democracia. Agradecerle a los cuatro por acompañarnos en la mesa de opinión de Cosmo. Muy importantes todas sus opiniones. Que tengan una buena semana y buenas noches. Saludos, diputada, saludos, Enrique, saludos, Víctor. Nos vemos pronto. Gracias, Víctor, Enrique y Carlos. Gracias por el espacio. Quórum Online.